como ley, ¿sí? ¿Esto qué implica entonces? Que los jueces únicamente se tienen que constreñir a su exacta aplicación. Y entonces cuando yo les explicaba esto del principio de tipicidad, yo les decía, la conducta es o no es, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Mari se quiere poner un zapato del 3, pero ella calza del 5. Pero a fuerza se quiere poner ese zapato porque le gusta. ¿Qué va a suceder? Va a forzar, ¿no? Y entonces vamos a tener un zapato amorfo, que incluso se puede ya hasta lastimar el pie. Cuando los jueces no respetan el principio de legalidad y dicen, pues no está previsto como delito, pero como que la conducta se parece, están haciendo eso. ¿Qué están haciendo? Están alterando el tipo penal y lo están forzando. Por eso hasta, bueno, es algo muy común en tu medio y no me dejarás mentir, eso que dicen, ¿cómo se la cuadramos? ¿No? ¿A qué se refiere eso? A que cómo forzamos, ¿verdad?, el tipo penal para ver si lo podemos sancionar. Esto está estrictamente prohibido en la materia penal, precisamente porque existe un principio de legalidad que me dice que la única fuente del derecho es la ley, ¿sí? Ahora entienden por qué muchas veces las personas son presentadas, y aunque la conducta socialmente pareciera que es constitutiva de delito, si no encuadra, por eso les dan la inmediata libertad, por el principio de legalidad penal, ¿sí? Pero a veces los medios masivos y sobre todo las personas que están encargados de hacer la difusión de la información, pues no son abogados y empiezan a atacar, ¿no?, al Ministerio Público, a las policías, a los jueces, pero desconocen que existe un principio de legalidad penal, ¿sí? Entonces, en conclusión, así de sencillo, la única fuente del derecho penal es la ley, ¿sí? En otras materias ya les expliqué por qué partí de lo general, porque primero los tengo que ubicar en contexto, qué es una fuente, cuáles son las fuentes en las disciplinas generales y específicamente cuáles son las fuentes en el derecho penal. Entonces, en el derecho penal solo hay una fuente y es la ley, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Sí, doctor. Ok. Bueno. Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Una duda. Adelante. Supone que la ley de usos y costumbres no es como tal una ley, ¿no? O no se fundamenta en el derecho penal. ¿La ley de qué, perdón? De usos y costumbres. Bueno, acuérdate que en el derecho penal no, los usos y costumbres no son fuente del derecho, solamente la ley. ¿Dónde se valen los usos y costumbres? Por ejemplo, en materia mercantil. Si tú te vas al Código de Comercio, hay algunos artículos que te dicen que a falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho, ¿sí?, que decíamos es admisible en ciertas disciplinas, no en el derecho penal, y a falta de en los usos y las costumbres. Ahí sí es válida la costumbre, ¿sí? Pero para que sea obligatoria debe cumplir con dos requisitos. Digo, no, me estoy desviando un poquito del derecho penal, pero para que quede claro. Para que sea obligatoria la costumbre en el derecho mercantil debe tener dos requisitos. Uno, que se trate de un uso reiterado. ¿Qué es un uso reiterado? Que sea de manera ¿qué? Repetitiva, constante. Y dos, que sea visto como obligatorio por la mayoría de la sociedad. Si no cumple con esos requisitos, no es obligatoria. Pero insisto, solamente se da en ciertas materias, por ejemplo en el derecho mercantil. Ahí se usan, para la redundancia, los usos y las costumbres. En el derecho penal no. Que los tomemos en consideración a veces para algunas cuestiones, sí,
Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver lo que se conoce el error de tipo y el error de prohibición. El error es una una falsa apreciación de la realidad, o sea, es una idea errada, equivocada, ¿sí? ¿Esto qué implica? Normalmente me han dicho en mis clases de derecho, no hablando de penal, sino en cualquier asignatura, que el desconocimiento de la ley no me exime de mi responsabilidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué creen? En nuestra materia, el desconocimiento de la ley sí me puede eximir de mi responsabilidad. A ver, ¿cómo? Vamos a suponer que Adán es miembro de una comunidad indígena completamente aislada de la sociedad, donde está permitido el consumo de peyote, porque así es como tienen contacto con sus deidades, ¿no? Y entonces Adán tiene la necesidad de venir a la Ciudad de México y sale de su mundo, ¿no? De su mundo aislado y viene a la ciudad y se trae su peyote, creyendo que su conducta está justificada porque en su comunidad está permitida. Y llegando a la ciudad lo detiene la policía y le dice: a ver, esto está prohibido, lo vamos a presentar ante la autoridad correspondiente. ¿Qué podemos argumentar nosotros como defensa de Adán? Se llama un error de tipo, argumentando que él desconocía que su conducta se encuentra prohibida. Obviamente tenemos que acreditar que ese error es insuperable. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues buscando la forma de demostrar que él está en una comunidad sumamente aislada, donde no hay internet, no hay televisión, no hay medios como para que él se entere que esa conducta está prohibida. Entonces él, en su falsa apreciación, se trajo su peyote considerando que era una conducta normal. Bueno, le da risa, pero así es en realidad como debemos argumentar lo que es el error de tipo. Y entonces ahí sí, Adán, ahí sí vamos a tomar en consideración tus usos y tus costumbres, ¿sí? Pero esa es otra cosa. Pero normalmente los usos y costumbres en el derecho penal no son fuentes del derecho, ¿sí? Claro, no, doctor, no me da risa por otra cosa, ¿no? Solamente que se asemeja a situaciones cuando se hace la detención de personas y traen arma. Entonces, al venir igual de machete, provincia, por así llamarlo, del interior de la República, sí, pues dicen que en su localidad pues no hay una ley que regule como tal el uso de las armas ni la portación. Entonces se asemeja a lo que mencionan. Sí, bueno, si hablamos de un machete pudiera ser, pero bueno, por eso ahí la defensa tendrá que justificar si es vencible o invencible el error. Es obvio que si traen, bueno, tú sabes más de armas que yo, ¿no? Una de uso exclusivo del ejército, ahí yo no me meto porque yo no sé de esa materia. Pues difícilmente vamos a acreditar, ¿no?, la existencia del error. Sí, pero bueno, más bien ahí son personas que son mañosas y que ya saben cómo pudieran tratar de desvirtuar, ¿no?, la comisión del delito, y te van a argumentar un desconocimiento de la ley, ¿sí? Bien, bueno, entonces decíamos, como en el derecho la única fuente, en el derecho penal la única fuente del derecho es la ley, de aquí se desprende un principio que se llama principio de legalidad o de reserva de la ley penal. ¿Y qué establece este principio? Lo que les comentaba, que en el derecho penal solamente la ley me puede determinar qué es un delito y cuáles son sus penas, ¿sí? Ahora, este principio a su vez cuenta con una serie de derechos o subgarantías, vamos a decir. El primero se llama principio de tipicidad, ya habíamos hablado de él. ¿Qué me dice el principio de tipicidad? Que solamente pueden ser sancionadas como delito aquellas conductas que previamente están descritas en la ley como delito,
¿sí? Pero dos, que deben cuadrar a la perfección, ¿verdad? Hace rato hablamos, no puedo meter un pie del 25 en un zapato del 23, ¿verdad? Porque estoy forzando. O sea, eso les puse ese ejemplo para que entendieran qué implica eso de que dicen, ay, ¿cómo se la cuadramos? No, vamos a cuadrárselo. O sea, ¿cómo forzamos el tipo penal? Eso está legal y constitucionalmente prohibido. El segundo principio se llama reserva de ley. ¿Qué implica? Que solo la ley puede determinarme que es un delito. Y ahora sí, aquí lo limito. Solo vamos a entender por ley aquella que emana de un proceso legislativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia penal, para que una ley pueda determinarme que es un delito, debe pasar por un proceso legislativo. Y entonces, ¿quiénes pueden expedir una ley? Hablando de delitos federales, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una iniciativa, una discusión, ¿verdad? Una aprobación y después una publicación. ¿Sí? Esto implica también entonces, como se los había dicho, que los jueces se tienen que limitar a su exacta aplicación. Y entonces aquí se deriva el siguiente principio de exacta aplicación de la ley. ¿Qué me dice? Bueno, tiene dos mandatos. El primero dice, el legislador debe expedir leyes claras, entendibles, para cualquier persona. ¿Y por qué debe emitir leyes claras y entendibles para cualquier persona? A efecto de evitar que los jueces las interpreten. ¿Sí? Consecuentemente, los jueces se deben constreñir a su exacta aplicación. Si yo, legislador, emito una ley ambigua, oscura, que no es entendible, ¿qué va a hacer el juez? Pues la va a interpretar. Y entonces es cuando viene esta cuestión que les hablaba de la analogía o la mayoría de razón. Entonces Adán como juez va a decir, pues como que no encuadra la perfección, pero pues se parece, ¿no? Le falta un elemento, pero pues como está parecida, le impongo la sanción. ¿Sí? Vamos, un ejemplo para que lo entiendan burdo. Se los explico a través de una supuesta falta administrativa. Adán detiene a José por andar deambulando en la vía pública en completo estado de ebriedad. ¿Sí? O sea, no va conduciendo, va caminando. ¿Sí? Es más, va saliendo de un antro y va completamente ebrio. No va ingiriendo, va ebrio. Se va azotando en la pared, ¿no? De que ya no puede ni con su alma. ¿Sí? Entonces lo detiene Adán y lo presenta ante el juez cívico. Y llena su informe policial homologado en materia de justicia cívica y lo pone a disposición. Y entonces el juez dice, pues lo que está prohibido es ingerir bebidas embriagantes, no transitar en estado de ebriedad. Atendiendo al principio de exacta aplicación, ¿qué tendría que hacer el juez? Pues dejarlo en inmediata libertad, ¿verdad? Pero el juez dice, no, pues como que sí se parece, como dicen, chingas, sí lo sanciona. Está violentando el principio de legalidad penal, porque aunque la conducta se parece, no es exactamente la misma. ¿Sí? Por eso es que se dice que el principio de legalidad, o propiamente el de exacta aplicación, tiene dos mandatos. Uno, para el legislador, para que expida leyes claras y entendibles. Y dos, la obligación del juez de constreñirse a su exacta aplicación. Y entonces deriva el último subprincipio, que se llama prohibición de analogía y prohibición de mayoría de razón. Ahora, ¿qué es la analogía? La analogía es sancionar como delito
una conducta que no lo es a través de otra que sí es constitutiva de delito por su simple semejanza, ¿sí? Como el ejemplo que acabamos se parecía a la conducta, pero no era exactamente la misma, ¿sí? Y la mayoría de razón es cuando el juez considera que la conducta es mucho más grave que una que sí es delito, pero en realidad no es constitutiva de delito. Vamos al mismo ejemplo, pero que diga el juez, pues si está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la calle, con mayor razón estar caminando todo ebrio. Eso se llama mayoría de razón. Ambas cuestiones están prohibidas porque la única fuente, insisto, del derecho penal es la ley. ¿Sí? ¿Sí entendemos entonces por qué la única fuente del derecho es la ley y por qué es tan riguroso el principio de legalidad penal? Ahora, esto no solamente aplica en el derecho penal, también aplica... Perdón, ¿alguien quiere hablar? Yo. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita el ejemplo que usted puso, el juez solamente puede poner una sanción al... ¿Cómo dice? Al salario mínimo, cuando detiene, por ejemplo, dice usted que me detiene a Adán en estado de ebriedad, me pone a disposición del juez, el juez pone la sanción, por ejemplo, de que son 18 salarios mínimos, más o menos. ¿Sí está permitido o no? Bueno, en el caso particular de que hablamos, no, porque recurrió a la analogía y a la mayoría de razón. La conducta, insisto, debe encuadrar a la perfección. Si te sorprendió saliendo del bar y llevas la botella, ahí sí está. El tipo penal prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados. La vía pública no es un lugar autorizado para ingerir bebidas embriagantes. Cosa muy diferente a estar caminando en estado de ebriedad, ¿sí? Entonces son dos cosas completamente diferentes. Por eso es importantísimo el principio de legalidad, ¿sí? Bueno, en su momento cuando yo fui juez, me llevaron una persona por supuestamente estar ingiriendo bebidas embriagantes. La botella que me presentan como evidencia era completamente nueva, estaba hasta sellada. Y como elemento de prueba, el presunto infractor me presenta el ticket de pago de la botella, que precisamente tenía como diferencia 10 minutos después de la presentación. Estaba más que acreditado que estaba injustificada la detención, ¿sí? Porque la conducta que se prohíbe, vuelvo a insistir, es ingerir, ¿verdad? Y la persona no estaba ingiriendo. Sí estaba caminando en la vía pública, traía una bebida embriagante, pero no era constitutiva de una infracción, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver mucho también el juez de cómo resuelve y aplica, ¿verdad?, estos principios dentro de sus procedimientos. Ahora, en relación a la sanción, eso lo determina la ley. Esta va a variar de una entidad federativa a otra. Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de un arresto de 25 a 36 horas y una multa de 21 unidades hasta 30. Entonces, en base a ese monto y a de diferentes circunstancias de cómo se haya dado el hecho, el juez va a determinar qué sanción es la que se te aplica, ¿sí? Pero bueno, ya debemos tomar en cuenta cómo narra el hecho Adán como a través de su informe policial homologado. Maestro, Ajá. tengo una dudita. Sí. La vía pública pues sí es un lugar en donde está prohibido muchas cosas. Ajá. En este caso la ingesta de alcohol. Sí. ¿También se consideraría delito el estar drogándose en la vía pública? Bueno, acuérdense que no debemos confundir los delitos con las faltas administrativas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese tipo de conductas no son delictivas, son faltas administrativas, sí.
El artículo 28, creo fracción quinta, todavía me acuerdo, de la Ley de Cultura Cívica, prohíbe no solo la ingesta, sino el consumir, inhalar, aspirar cualquier sustancia psicotrópica que altere la salud, ¿sí?, de las personas. Entonces sí, es constitutivo, pero de una falta administrativa. Okay. Ya si trae Gracias, maestro. cierta cantidad, bueno, ellos normalmente ya lo presentan ante el Ministerio Público, pero ya no hablamos de consumo, ya hablamos de una posible portación. De distribución. Sí, una posible portación, y habrá que ver también, porque pudiera ser que justifique que es para su consumo personal, pero bueno, ya tendrá que demostrarlo ante la autoridad correspondiente. Pero si trae su chicharra y se la está fumando, lo va a presentar ante el juzgado cívico, ¿verdad, Ada? ¿Es correcto? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda de alguna de sus maldades? Ya lo vi. Profe. Sí. Adelante. Una ocasión, ajá, le voy a platicar algo. Sí. Una ocasión, bueno, porque ella me procedió también. Ajá. A ver, explíqueme. Una ocasión, me agarraron en la tienda, fui por unas caguamas. Ajá. Me levantaron los policías y yo no estaba tomando, todavía ni las cervezas abríamos. Ajá. Supuestamente me llevaron al MP. No. Yo nada más le dije, no, pues voy a hacer una llamada, y empecé a hablarle yo a mi jefe, ¿no? Que pues que fuera por mí. Entonces llegó mi jefe. ¿Y qué cree? Que ya no quiso procesar, porque supuestamente yo había hablado a un alto funcionario para que fuera por mí. Pero si los policías se agarraron su fuerza, me quitaron mi cartera, me sacaron dinero de mi cartera. Yo le dije que procediera, ¿no? Porque pues, yo no había incurrido en ninguna falta. ¿Cómo se le define ahí? Pues es lo mismo, estamos hablando de una detención arbitraria. Mire, la jurisprudencia de la Corte, y hace rato lo estaba viendo con mis alumnos de amparo y procesal penal, la Corte ha establecido que la presunción de inocencia no opera en la vía pública. Claro, la autoridad no puede actuar de manera arbitraria, concretamente hablando de las policías. La policía tiene que justificar su legal detención, ¿sí? Entonces, tiene que acreditar que existe un delito o una falta flagrante, y para eso va a llenar su informe policial homologado, donde va a describir circunstancias de modo, tiempo y lugar, y en base a ello el MP o el juzgado cívico tiene que analizar si se da o no la legalidad de la detención. En estos casos pues iba a suceder algo similar a lo que les comenté. Si el juez te envía al servicio médico legista y no habías ingerido, pues vas a salir con aliento normal o no característico, y obviamente pues no se va a acreditar la comisión de la falta. Si es un juez más legalista y presentan como evidencia pues una botella de cerveza tapada, pues inclusive desde ahí pudiera decretar la ilegalidad de la detención, dado que no se acreditó que fuiste sorprendido en la comisión de una falta flagrante. Entonces, en base al principio de presunción de inocencia, se dice que esta empieza a operar a partir de que te ponen a disposición de la autoridad, y quien tiene que demostrar tu culpabilidad pues obviamente es el elemento de policía. Y si presenta una botella de cerveza tapada, pues ya se desvirtuó la flagrancia. Lo que hacían en la práctica, y se lo digo porque yo lo vivía, luego las destapaban estos canijos pero pues ya lo enviaba al médico legista, y me decía que traía aliento normal, ¿sí? Pero también depende mucho de la autoridad que esté al frente, ¿no?, del juzgado cívico, bueno, de la persona. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Entonces, si ven, importantísimo el principio de legalidad y sus 4 subprincipios. Entonces, ¿sí?
Entonces, acuérdense, son 4 subprincipios. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los 4 subprincipios que consagra el principio de legalidad, son 4. ¿Sí? ¿Cuál es? Primero, principio de tipicidad. ¿Sí? Segundo, principio de reserva de ley. Tercero, exacta aplicación de la norma. Y 4, prohibición de analogía y mayoría de razón. Todos están desarrollados en su material de manera detallada. Bueno, y se los acabo de explicar ahorita en forma y hasta con ejemplos, ¿no? La tipicidad me dice que para que una conducta pueda ser sancionada como delito o infracción debe estar previamente descrita, ¿verdad? En la ley. Pero además debe encuadrar a la perfección. ¿Sí? La reserva de ley me indica que solo la ley puede determinar qué es un delito y cuáles son sus penas. La exacta aplicación, decíamos, tiene 2 mandatos, uno hacia el legislador, quien debe expedir leyes claras, entendibles para cualquier persona, y 2, que el juez se debe constreñir o se debe limitar a su exacta aplicación. Y luego viene prohibición de analogía y mayoría de razón. Como el juez se tiene que constreñir a su exacta aplicación, no puede interpretar la ley y usar la semejanza o similitud para sancionar a una persona, porque si no, está violentando este principio. Y tampoco puede recurrir a este razonamiento de considerar una conducta más grave que otra si la conducta no encuadra exactamente en el tipo administrativo. Y les puse varios ejemplos de cómo se haría pues este acto, es un acto arbitrario por parte de la autoridad. ¿Dudas en relación a este principio? Digo, en el material se los explico en forma detallada y le dedico varias páginas, pero como ya vi que no lo leen, pues se los resumo aquí, ¿sí? ¿No hay dudas? Mari, segura, ¿sí o no? Sí hay dudas, ¿verdad? Bueno. Ok, bueno. Ahora, hablamos de la interpretación de la ley. Ahora, decíamos, si en materia penal el principio de legalidad le exige a los jueces que expida normas claras y entendibles, y no lo hace, y entonces los jueces se ven forzados a interpretarla, ¿hasta dónde puede llegar esa interpretación? Nos dice la jurisprudencia. Ya les había dicho que la jurisprudencia son las resoluciones que emiten los tribunales para desentrañar, ¿no?, el sentido de una ley. A veces es ambigua, es imprecisa, y entonces para eso está la jurisprudencia. Nos dice que sí se permite de alguna forma la interpretación de la ley penal, pero que esa interpretación no debe superar, o más bien no debe caer en el ámbito de la creación, ¿sí? Porque ya lo vimos, la única fuente del derecho penal es la ley, ¿sí? Entonces, cuando los jueces interpretan y dicen la conducta se parece pero no es la misma, pero yo considero que sí debe ser constitutiva de delito, ¿qué creen que están haciendo? Están legislando. Y ellos no son legisladores, ¿verdad? ¿Son qué? Son jueces, ¿no?
Cuando hacen eso, entonces están violentando la reserva de ley. Dijimos que el principio de reserva de ley dice que la única fuente del derecho penal es la ley, y que esa ley debe pasar por un proceso legislativo. Si Adán es diputado y Andrea senador, Adán presenta la iniciativa, Andrea como senadora la discute y la aprueba, ellos son legisladores, ¿sí? Pero Esteban es juez y se debe constreñir a su exacta aplicación. Ahora, Adán y Andrea no emitieron una ley clara y precisa y se ve obligado a interpretarla, pero no puede suplir las deficiencias de la ley, porque entonces ya se está convirtiendo en ¿qué? En legislador. Y entonces esa resolución que le emita es contraria a derecho. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, para efectos de la justicia cívica, el hecho de causar un daño a los bienes a través de tránsito de vehículos, un daño culposo, como dicen, por tránsito de vehículos, solamente es infracción cuando exclusivamente se causa daño a los bienes. ¿Qué quiere decir? Que si se da otra conducta, como pudiera ser lesiones, homicidio, o derivó de un robo, hubo una persecución y luego vino la detención, la conducta no es una infracción, es delito. Y debe ser competencia, por lo tanto, ¿de quién? Del juzgado, perdón, del Ministerio Público. ¿Sí? Incluso si el conductor va en estado de ebriedad, va intoxicado. Es más, se ampliaron ahorita las hipótesis bajo las cuales puede ser constitutiva de delito. Antes no se prevía esta situación de que, por ejemplo, si invade el carril exclusivo del Metrobús, también ya es considerada como delito. Y se agregaron otras hipótesis. Si se da una de estas hipótesis, entonces quien debe conocer es el Ministerio Público y no el juez. Pero bueno, en la práctica suceden muchas cosas ahí medio raras. Vamos a suponer que Adán detiene a Erlindo en completo estado de ebriedad y fue y se impactó en un poste. Solo causó daños, pero el señor Erlindo va en completo estado de ebriedad. Decíamos, en base a lo que señala la ley de cultura cívica, pues no es infracción, es constitutiva de delito. Pero pues ya platica con él, con la aseguradora y el abogado, y le dice, oye, pues dale chance, y lo traen paseando por ahí, le dan de tomar un café, el atole, la torta, hasta que se le baje el estado de ebriedad y después lo llevan ante el juez. Pero a pesar de que tomaron esas medidas, el médico dice, no, este canijo viene incompleto, tiene 12 horas de recuperación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer el juez cívico? En estricto derecho, declararse incompetente para conocer del asunto y remitirlo al Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación. Pero pues el juez de manera arbitraria también dice, pues si está prohibido causar daños, pues con mayor razón causar daños en estado de ebriedad. Entonces radico el asunto, o sea, me declaro competente y conozco del mismo y le impongo una sanción. Ahí se está recurriendo a la mayoría de razón, y la sanción que en su momento imponga el juez es contraria a derecho, porque ya lo dijimos, los jueces sí pueden interpretar, ¿verdad? Pero no pueden ir más allá de lo que establece la ley. Y si la ley le dice que para que sea infracción no debe ir en estado de ebriedad, ¿qué está haciendo? Se está convirtiendo en legislador, porque ya creó un tipo que dice conducir en estado de ebriedad y causar daños. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden la importancia del principio de legalidad? Entonces, los jueces no pueden ir más allá
de lo que la norma le permite, se deben constreñir a su exacta aplicación. Y entonces aquí ahorita Adán, ya que está del otro lado, va a empezar a entender por qué a veces no le reciben algunas puestas, ¿no? Porque a lo mejor el abogado, bueno, el MP, el juez le habla como abogado con su léxico y él pues no alcanza a entender, ¿no? Pero es esto, el principio de legalidad, o sea, es importantísimo tanto en el derecho penal como para el derecho administrativo, ¿sí? Entonces, las autoridades tienen que analizar que se den todas y cada una de las hipótesis. Si falta una, simple y sencillamente esa conducta ya no es delito o ya no es infracción, dependiendo de en qué ámbito se haya dado la conducta. Entonces, en conclusión, ¿qué nos ha dicho la Corte en materia de interpretación? Dice que la interpretación sí está permitida, pero debe ser limitada, y que no se pueden interpretar artículos en forma aislada, sino que se tiene que interpretar todo el ordenamiento en su conjunto, ¿sí? Porque si no, volvemos a lo mismo, estamos cayendo ya no en el ámbito de la interpretación, sino de la creación legal, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos dando por concluido nuestra sesión de hoy. La próxima semana vamos a estar analizando, ahorita les digo qué tema. Digo, este tema de la interpretación también se los desarrollé bastante de forma amplia en el material. Bueno, ya les adelanté un poquito, vamos a hablar del desconocimiento de la ley penal. O sea, ¿cuándo el desconocimiento de la ley me puede eximir de mi responsabilidad? Ojo, esto solamente es en materia penal, ¿sí? En cualquier otro ámbito del derecho, el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento, ¿sí? La única materia donde se me puede eximir por desconocimiento de la ley es la materia penal, incluso ya les di un ejemplo, ¿sí? Entonces, si no tienen nada más que comentar, nos estaríamos viendo la próxima sesión. Lean su material, ya estamos cerca del examen, y si ven, ya estamos entrando en cuestiones un poquito más complicadas. Entonces, sí les recomiendo que estén repasando, y si tienen dudas, no se queden callados, pregunten, ¿sí? Bueno, cuídense, excelente fin de semana, hasta luego. Igualmente, doctor, gracias por todo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.